Amelia Valcárcel, muy buenas noches. Muy buenas. Decía Manuel Azaña que el Museo del Prado era mucho más importante que si España fuese republicana o monárquica. Vamos, que la república o la monarquía, ¿no? Acaban de darle el premio de comunicación Princesa de Asturias al museo, del que tú, por cierto, ahora eres del patronato, presidenta en funciones, ¿no? Sí, yo he servido en el Museo del Prado casi 20 años. Sí. Como miembro de la comisión permanente, que es la que lleva el gobierno eficaz del museo, como vicepresidenta, yo creo que 16 años. Sí. Y me ha tocado ser 2 veces presidenta en funciones. Una, cuando falleció Rodrigo Uría, hasta que fue nombrado Plácido, que fue un excelente presidente, y ahora con Pérez Llorca, cuya pérdida sentimos muchísimo porque era una persona de un tamaño descomunal y una gran ayuda para el museo. El Museo del Prado es muy importante. Sí, más que la monarquía, más que la república. Yo no sé si tanto como decía el señor Azaña. Es muy importante porque de alguna manera representa a todo nuestro pasado patrimonial, sí, reunido en unas colecciones reales impresionantes que hemos ido aumentando muchísimo. Desde que yo estoy en ese museo ha habido compras enormes e importantísimas. Es decir, el museo nunca para de adquirir o de recibir. Bueno, pues de arte, de filosofía, de política, de feminismo, de todo vamos a hablar durante los próximos minutos. Por ejemplo, de filosofía. Tú dices que es tan soberbia la filosofía que te promete nada más y nada menos que te dará todo el conocimiento que nadie más va a tener, ¿no? Es tremendo. Es lo que suele hacer, sí, esa es la promesa que hace. De ahí que haya siempre gente que piense que va a ir allí como sea porque le parece el mejor lugar. La filosofía es uno de nuestros más antiguos saberes. Pensemos que antes de que se estabilicen los saberes de las ciencias naturales, forman de alguna manera parte de la filosofía previamente, pero la filosofía es además una de las herencias más fuertes que tenemos de la tradición greco-latina y sobre todo de nuestros griegos. Sin la filosofía no podríamos saber quiénes somos, ni por qué somos tan diferentes como civilización del resto de aquellas que ocupan el planeta. Bueno, un poco de política y de actualidad respecto a las últimas elecciones, las generales que hemos tenido. A veces mucho ruido no trae todos los votos. Lo digo sobre todo por las expectativas que parece que se habían creado respecto a los muchos votos que podría conseguir la ultraderecha en España. No ha sido así. Tanto ruido no ha traído tantos votos, ¿no? Los partidos tribunicios, que es como se llaman técnicamente, están avanzando en todas las democracias. Y eso nos debería resultar lo bastante interesante como para estudiarlo bien. Los partidos tribunicios explican el éxito de personas como el presidente Trump y el voto que ha tenido, como el presidente Bolsonaro en Brasil, que no es poca cosa, porque en Brasil está el pulmón del planeta y si alguien permite que se esquilme, lo vamos a notar todos, lo que ocurra allí, no nos cae lejos. Y los partidos tribunicios, de alguna manera, son aquellos que manejan la indignación de la gente que se cree que no está siendo contemplada. Se ha llamado a veces, es el odio de los don nadies, se expresa mediante el voto a un partido tribunicio. Yo no sé si tiene que ser tan duro como esto, pero desde luego las democracias tienen que estar atentas a cuidar a su ciudadanía para que ésta no decida odiar a la propia democracia, porque la democracia es lo mejor que hemos logrado conseguir y construir. Efectivamente. Oye, si en la antigua Grecia existiera el Facebook, ¿tú crees que los filósofos de aquel momento estarían ahí, tendrían su muro? Bueno, seguro. Platón tendría uno interminable, con columnas dóricas, y por supuesto porque el de Aristóteles también me gustaría mucho haberlo conocido, ¿no? El de Aristóteles también. Sócrates, como era más callejero, no sé yo, porque Sócrates es el tipo que explica por qué la filosofía siempre salvará su alma y nunca se corromperá del todo. La filosofía no puede olvidar que su fundador fue una especie de personaje poco serio, no serio del todo. Lo que enseriece a Sócrates es su altiva y honrosa muerte, que él acepta. Pero para sus contemporáneos era uno que andaba todo el día suelto por las calles, preguntando a quién debía y a quién no debía, todo lo que se le ocurría. Y de alguna manera esa actitud, mientras la filosofía no esconde ese origen, sigue estando viva.
Lo peor de la filosofía es cuando admite la pompa, ¿no? Ya. Bueno, pues Amelia Valcárcel tiene su muro de Facebook, pero además esta mujer, filósofa, tiene dos pasiones, tiene más seguro, pero dos ocupaciones importantes. Son valores poderosos en su vida, la filosofía y el feminismo. Su vida está en las aulas, pero también en los cientos de artículos escritos o en las decenas de libros publicados. Además, Amelia, ya lo han visto, ama la libertad y la igualdad y la tolerancia, es decir, la democracia. Es mordaz, muy ingeniosa, ocurrente y divertida, y además una de las pensadoras más notables de nuestro tiempo. Como otras tantas filósofas, su actitud es esperar lo inesperado. Lee El Quijote todos los años porque es una delicia y casi una obligación. Dice Amelia que la universidad es lo que permite que un ciudadano común pueda vivir como un príncipe. Esto tiene su explicación, ya verán. Amelia recuerda algo fascinante. Con 8 o 9 años vio la luna, pero la vio de día, sorprendida, contemplativa, recreándose en lo que no se esperaba, es decir, ver la luna cuando era de día y no cuando era de noche, que seguramente era lo que tocaba. En fin, Amelia Valcárcel, filósofa, profesora, escritora, miembro del Consejo de Estado, del Patronato del Museo del Prado, es más de paseo en la montaña que en la playa. Lo sabe todo sobre fauna y flora. Sabe de tejidos y de encajes y es una gran bordadora. No hay museo arqueológico que se le resista, le gusta el golf y es experta en punto de cruz. Carlos Castilla del Pino dejó dicho que si tuviéramos conciencia todo el tiempo de lo que somos, seríamos infelices. Me da que Amelia ha sido feliz, lo es y lo será ayer, hoy y siempre, desde la perfecta sintaxis asturiana hasta la mística de los números pitagóricos. Pues tú conociste a Carlos Castilla del Pino, ¿no? Fue uno de mis mentores. Y en sus últimos días de vida también, ¿no? ¿Tuviste ocasión de conocerlo? En el último mes de vida del queridísimo Carlos, yo encontré no menos de 3 veces disculpas inventadísimas sí. Para ir y quedarme en su casa con Celia y con él. Yo no sé si Carlos se las creía. El asunto era, tengo una conferencia en Córdoba, voy a acercarme a Castro. Mira tú que tengo que ir también hasta Córdoba, curiosamente la semana que viene sí. Voy a acercarme a Castro otra vez, porque él vivía en Castro del Río. Sí, sí. Y muy pocos días antes de morir estuvimos en su jardín, que él adoraba y cuidaba. Y me estuvo explicando la diferencia de los... adoraba las fuentes que tenía la Alhambra. Por sí. Su sencillez. Y no son fuentes fastuosas, son pequeños chorros de agua que a veces se cruzan o que logran hacer un ruido peculiar. Sí. Pues eso depende de la salida que tienen. Y entonces Carlos se sentó y durante un largo rato estuvo sacándome, es que no sé cómo se llaman, bueno, no. 3 pitorrillos sí. Y contándome cómo cada uno lograba hacer una música diferente. ¿Y la hacía? Sin duda, él y yo sabíamos en lo que estábamos pensando, sí. Que él se iba a ir, que yo había hecho una mentira para estar con él esos días, pero estábamos hablando de cómo sonaba el agua. La última vez que le vi le faltaban quizá 3 días, 4 para fallecer. Y después de comer decidió retirarse, pero nunca confesaría, Carlos no confesaría jamás que necesitaba descansar. Así que lo que hizo fue salir e ir a su biblioteca y sacar un enorme libro y ponerse sí. A leer en él. Bueno, en fin. Oye, esta anécdota que yo contaba, que ibas hacia el colegio cuando eras pequeña, te para un paseante, un señor, sí, dice, ¿qué estás mirando? Tú miras sí, la luna. Es de día. Eran tiempos duros, pero no tanto, porque sí. De hecho los señores amables paraban a las niñitas porque veían que las niñitas con la cartera en la mano iban a llegar tarde al colegio, no por otros propósitos mucho más infames, ¿no? Y terribles. Y este señor me hubiera gustado a mí. Recuerdo la cara de bonancible, que tenía sí. Un aspecto muy bonancible, y me dijo, pero niña, ¿qué haces? Y yo, o sea, no, es que es de día y hay luna. Dice, niña, vete que te van a cerrar el colegio. Yeah.
Bueno, pues una actitud contemplativa, mirar la luna, pero eso... Sí, pero esa se la atribuyen claro, a Tales de Mileto también, sí, el sí, cual se puso a mirar las estrellas y por lo visto se cayó en una fosa que había abierto, y eso a sus conciudadanos les dio para muchas risas. Oye, ¿dónde hay más sabiduría? ¿Dónde está el saber? ¿O todo está en las aulas o está también en esas señoras con las que tú coincides en tu pueblo o cuando vas de vacaciones y que además, por cierto, te animaron a que tú fueses también de estas redes sociales, de Facebook, entre otras, ¿no? Tú no podías estar ajena a eso que estaba pasando en el mundo, ¿no? No, ¿Dónde hay más sabiduría? ¿En las aulas? ¿En la universidad, donde uno puede sentirse como un príncipe, está muy bien visto de ese modo? ¿O en esas señoras? Pues lo de Facebook tiene su interés. Esto era yo que estaba acabando las vacaciones y fui a darme un paseo por Llanes para despedir los sitios, ¿no? Hasta que lleguen las próximas. Y vi que había dos señoras caminando que entre ellas llevaban una conversación animadísima. Era del estilo, y entonces dije yo a ella en Facebook, porque ella ya sabes que en Facebook pon muchas cosas y tal, dije yo. Y entonces ella contestóme, pero yo... Y ¿Qué es me quedé esto? así, dije, Facebook. O sea que estas señoras están en Facebook y yo no. Y le puse remedio aquella misma tarde, porque yo no paraba de recibir unos correos que no entendía, que decían, fulanito te busca en Facebook. ¿Qué será esto? Fulanita estaría encantada de que aceptara su invitación en Facebook. Así que aquel día decidí que si las señoras de Llanes tenían un muro en Facebook donde se comunicaban cosas de toda laya e interés, yo no iba a ser menos. Me faltaría más. Y me metí en Facebook inmediatamente. E hice muy bien. ¿Por qué? Porque quienes nos dedicamos de alguna manera mucho al pensamiento, a la reflexión y demás, y sobre todo yo, que en ese momento ya era catedrática de la UNED, lo cual quiere decir que no tienes clases presenciales, te puedes aislar fácilmente de la gente. Y a mí Facebook me encanta porque es como un ágora que nunca cierra, es verdad, donde tienes las opiniones de todo el mundo sobre las cosas más dispares. Y como todas las cosas es para que lo uses. Claro. Es decir, que debe haber un Facebook que no sirve para nada. Sí. Pero hay otro que sirve a muchísima gente de muchas maneras. Bueno, hablando de aulas y de universidad, mira lo que hablábamos tú y yo hace 18 años, ya ha llovido, en las facultades del Milán. ¿Cómo podemos estar en España viendo que una y a veces dos mujeres son asesinadas cada semana por sus parejas? Es algo vergonzoso. Y no pienso yo que sea... que a los varones me imagino que les avergüenza tanto como a las mujeres que esto ocurra. El feminismo es uno de los rasgos de la cultura occidental avanzada y de la democracia avanzada. Y en ese sentido, aunque queden lugares residuales donde todavía oyen feminismo y dicen, uy, eso no sé yo si sí que será, la verdad es que eso sucedía mucho más hace 20 años y 30. Donde cuando alguien decía que era feminista era como si hubiera hecho una declaración insólita. ¿Qué querrá decir? Pero recuerdo que en aquellos mismos años tampoco estaba bien visto decir que uno era demócrata. Los derechos actuales y las libertades que tienen las mujeres en Occidente. Y eso no lo tenemos que olvidar nunca, en Occidente. Han sido difíciles de obtener. Y han costado pues muchos años de esfuerzo de mucha gente, varones y mujeres, comprometidos con la causa de que las mujeres son seres humanos como todos los demás y no tienen que, en razón de su sexo, ser menospreciadas, ni humilladas, ni tener menos derechos, ni menos libertad, ni menos consideración, ni menos respeto. Y una actitud conservadora lleva siempre a que el mundo siempre está bien como está y no hay que cambiar nada. Y el feminismo ha sido uno de los motores de cambio de mundo. Y normalmente, cuando mira hacia el mundo, no suele decir esto está bien como está, sino que con el filtro que utiliza, la igualdad y la justicia, tiene que decir esto todavía no está bien. Y por eso pienso yo el feminismo cae siempre mucho más del lado del progresismo, o más o menos la izquierda, más o menos, porque ha habido izquierdas muy poco progresistas por ahí, suele caer por ahí. Lo que no, sin embargo, obsta para que cuando una cosa se consigue y alcanza el consenso social suficiente, entonces tanto al espectro de la derecha como al de la izquierda le parece que aquello estaba bien. La firmeza es tan masculina como femenina, como la debilidad es tan masculina como femenina. Cuando estamos hablando del carácter, de la disposición, de los modos de pensar.
Es decir, las virtudes estas, todo el género humano las tiene o carece de ellas, o las tiene solo en parte. Es decir, si somos muy pareciditos, la verdad es que somos tan pareciditos. Se supone que nos hemos vuelto políticamente correctos, entonces hay cosas, como sabemos que no son de recibo, no las decimos. Pero eso no quiere decir que no las pensemos, aunque yo pienso que es un buen avance no decirlas. Recuerdo una historia que contaba Caro Baroja, un poco terrible. Contaba cómo había tomado una vez un tren, había entrado en un departamento y había un señor que era enano y estaba allí sentado. Y Caro se sentó enfrente. Y al cabo de un rato llegaron 3 chicos que estaban haciendo la mili y uno miró dentro del departamento para ver si había sitio y se dirigió a los otros 2 y dijo: «Aquí hay un enano, lo escupimos». Que lo políticamente correcto es muy importante porque la civilización siempre limita con la barbarie. A mí me gusta mucho hacer punto de cruz. Y me gusta, es una cosa interior, al menos cuando veía muy bien, es muy relajante hacer petit point y este tipo de labores. Así que dice, pues esta señora no es tan feminista, y dice, sí, te debe haber también algún señor al que le gusta hacer bolillos, no lo sé. Bueno, es mucho más larga la entrevista, solo era una curiosidad, pero ¿por qué nos cuesta tanto todavía ahora aceptar una definición como feminismo, igualdad entre hombres y mujeres? ¿A ti no te dan ganas de echar a correr cuando oyes expresiones del tipo, por ejemplo, en fin, yo no soy feminista ni machista, ¿no? Cuando se ponen esas dos expresiones así como algo contradictorio, ¿no? Es terrible, ¿no? No, bueno, eso, a ver, no, asustarme no, lo suelo entender como lo que es alguien quiere disculparse por lo que nadie le pide que se disculpe. Eso es. Occidente es feminista, es nuestro rasgo civilizatorio más fuerte. Occidente es la única civilización que ha admitido de manera progresiva y con reticencias que varones y mujeres valen lo mismo. Y que entre ellos las diferencias significativas no son ni de inteligencia, ni de habilidades, ni de respeto, son muy parecidos, valen para las mismas cosas. Y esto ha sido mediante un proceso argumentativo que tiene origen en nuestra Ilustración, que nos hizo diferentes de todos los demás. Pero es tan difícil realmente porque estamos haciendo un extraño mundo nuevo. Sí. Y el mundo antiguo tiene su inercia y tira hacia él todo el rato, todo lo que puede. Todo lo que creemos que tiene que ir deprisa, luego va despacio. Y con todo, a lo largo de mi vida, que va siendo, bueno, va teniendo su... porque esto ya ha pasado un 18, tiempo desde... Bueno, luego veremos vídeos que tienen más años todavía, ya verás, ¿eh? No me asustes. Sí, sí, sí. Bien, pues después de todo, todo mejora bastante. Yo recuerdo todavía épocas en que para una jovencita salir a la calle era tener que armarse de valor. Claro que sí. Y ahora dicen, estamos en la época del Me Too. Digo, sí, estamos en la época del Me Too, de acuerdo. ¿Por qué? Porque nuevos territorios a conquistar de respeto se están abriendo. Y eso es naturalmente las conquistas del feminismo. Alguien que dice eso de yo no soy feminista, ni machista. Pues dice, no, sí, sobre todo si lo acompaña con ni machista, dice, ¿cómo era que yo no soy ni demócrata ni antidemócrata? O yo no soy verde ni azul, no sé. Bueno, es igual, sí. Nadie tiene que ser nada. Resumiendo y aterrizando el asunto mejor, el feminismo es lo que ha permitido que las mujeres tengan ciudadanía, puedan acceder a los estudios primarios, medios y superiores, tengan derechos políticos, puedan elegir y ser elegidas, tengan derechos civiles ecuánimes respecto de los varones y por lo tanto ha fabricado una sociedad mucho más llevadera, desde luego infinitamente mejor, más justa y sobre todo bastante más agradable de vivir. Y para cualquiera que no le guste, pues solo con cruzar el mar, 14 kilómetros, tiene un bonito lugar donde allí casi todo el mundo no es feminista. Pero en Occidente casi todo el mundo, incluso aquellas personas que no saben lo que es el feminismo, lo son. Sin saberlo, sin saberlo. Sin saber lo que es. Bueno, dentro de 50 años o 100, un siglo, no sé cuándo, ¿seguiremos hablando de asesinatos machistas? ¿Seguirán mujeres siendo asesinadas? ¿O esto es algo que tendrá que llegar un momento en que se termine? La naturaleza humana, yo no quiero pensar muy mal de ella, porque
Creo que el humanismo es una buena doctrina, pero la naturaleza humana tiene un fondo en alguna parte oscuro que nunca conseguiremos aquietar del todo. La sociedad donde no haya problemas, donde no haya roces, donde nadie mate a nadie, donde quizá sea demasiado plantearse. Sin embargo, aquella sociedad donde la violencia sobre las mujeres carezca de cualquier anuencia, esa sí puede ser fácilmente pensada. Otra cosa es que la violencia pueda esporádicamente darse, pero que la violencia deje de ser la regla de oro del sistema, eso sí que lo podemos desear y creo que lo conseguiremos. Oye, hablamos un poco de filosofía. Para muchos de vosotros, Hegel es el filósofo de cabecera. Tú lo estudias además porque es muy difícil. Precisamente es como una especie de, en fin, de batalla, ¿no? Personal, ¿no? Porque es difícil, voy a ponerme a estudiarlo, quiero entenderlo, ¿no? Bueno, es que pasa por ser el más difícil. El más difícil, sí, sí. Bueno, yo creo que lo intentó adrede, ¿no? Sí, cuando uno lee ciertas partes, por ejemplo, de la ciencia de la lógica, no puede evitar reírse un poco por debajo y decir, lo estabas haciendo adrede. Sí, para que no nos enterásemos. Yo debo de ser que me gusta encontrarme con gente, porque cuando era joven profesora, pero un poco antes de ese vídeo que has puesto antes, justo, sino que estábamos arriba en lo que había sido un viejo colegio mayor, el Valdés Salas, que además lo llamábamos Das Schloss, el castillo, como el de Kafka, porque estaba allí puesto y era un poco siniestro el lugar. Yo iba leyendo, tenía clase, e iba leyendo la fenomenología del espíritu. Y llegué a la parte donde Hegel intenta distinguir religión de filosofía y le pillé el truco de lo que quería decir y me reí. Y en ese momento un señor, pero más bien que pasaba a mi lado, me dijo, mucho te ríes, niña, ese libro que lleves no debe ser de estudiar. Hegel tiene una cabeza extraordinaria y sobre todo tiene una ambición extraordinaria. Es decir, la filosofía con Hegel hizo una fusión increíble. La fusión realmente de Kant con Montesquieu. Y la fusión de un pensamiento que es sincrónico, categorial y sobre todo epistemológico, con uno que pasa a ser histórico, que quiere entender todo el proceso histórico y que quiere saber cosas que antes no se han podido formular. No me extraña la fascinación de Hegel porque es el que más ambición ha tenido. Claro. Oye, volviendo a esto de la soberbia y la filosofía, después de la filosofía, ¿qué es lo más soberbio? ¿El fútbol, la política, la televisión? Distinguiría que dijo cierto filósofo, un tal Arthur Schopenhauer, del que habrás oído hablar. Sí. Bueno, excúsame la broma. Schopenhauer hizo una distinción muy buena entre la soberbia y la vanidad. La cosa es, el soberbio no necesita que nadie le dore la píldora. Está sumamente convencido de su inmenso valor. El vanidoso está buscando siempre la aprobación de otros. La filosofía es soberbia y después de la filosofía yo creo que únicamente el arte tiene la soberbia que tiene la filosofía. Claro. Oye, tú estudiaste en un colegio religioso, ¿no? ¿Y qué remedio? No, en varios. En varios colegios religiosos. Vamos, que tuviste una enseñanza completamente religiosa. Eso explica segregada. la afición al petit point. Claro, sin duda, a eso iba. Pero luego viste otro mundo cuando llegaste a la enseñanza pública, ¿no? Ahí descubriste que había otras cosas. Bueno, que había otras cosas de ver el mundo también. Fue maravilloso. Mi primer año y mi segundo año en el instituto, mis dos únicos años en un instituto que era un instituto femenino, fueron, bueno, el momento más maravilloso de conocimiento que yo recuerdo y de aprendizaje. Y de estar bien, de estar cómoda, extraordinariamente cómoda. No hay nada como la enseñanza pública. Y no hay nada como la universidad. Y ya lo hemos mencionado varias veces. Tú dices que es lo que te puede hacernos sentirnos a todos como príncipes, ¿no? Poder aprender cosas, todos, ¿no? Recibir, ¿no? Vamos a seguir con filósofos, que son gente que tiene su interés. Verás, Kierkegaard, que tampoco era manco, decía que lo que nos permite a todos actuar como príncipes es el protocolo. Cosa tan curiosa. Tú sigues un protocolo y no te vas a equivocar, porque vas a hacer lo que hay que hacer. Pues bien, yo creo que la universidad permite a cualquiera, con independencia de su nacimiento, sobre todo cuando trabajas allí, investigar sobre cosas y dedicarte a cosas
que solo teniendo un patrimonio de nacimiento inmenso... Sí, sí, mucho tiempo, ninguna otra cosa que hacer. Ninguna Claro. otra obligación, ninguna otra urgencia. O sea, ¿de cuándo acá yo, si no hubiera tenido la enorme fortuna que solo 4 o 5 tienen, de nacer con un patrimonio increíble, podría decidir, voy a saber exactamente cómo fue el discurso de Blanqui en el día de su juicio? ¿Por qué? Dice, porque me interesa ser socialista y lo que dijo. ¿De cuándo acá podría hacer yo tal cosa? De ninguna. ¿Qué me lo permite? La institución. No podemos más que estar sumamente agradecidos a una institución que te permite realmente una libertad de investigación extraordinaria, que no tendrías de no haber tenido unas circunstancias de fortuna y nacimiento extraordinarias, que por cierto, a veces es mi pesar. Pero tú te has dado cuenta justo que la gente que nace en esas extraordinarias circunstancias generalmente desarrolla muy poco sus capacidades, aquellas capacidades que le vendrían de semejante fortuna. Es decir, lo poco generosos que son con la fortuna quienes nacen afortunados. Es verdad, es cierto. De todos modos, la universidad también tiene sus cosas malas, ¿por qué no? Por ejemplo, mirarse mucho hacia adentro, no corregirse, no hacer autocrítica, la endogamia, esas cosas, ¿no? También las tiene como otras instituciones, ¿no? Pero la universidad particularmente la tiene, ¿no? Bueno, sí, tiene bastante, no vamos a decir que no, como cualquier otra institución humana y a veces un poco más. Cuando yo me refiero a la universidad como madre y maestra, me refiero realmente a la institución. Pero si cada uno nos ponemos a hablar, digamos, de la experiencia propia, a veces, es más bien, no es la experiencia con el saber, es la experiencia con los colegas. Claro, sí, con eso. Y bueno, esa es muy variable, es muy variable. Bueno, tú siempre has estado contra el poder, muchas veces contra el poder, y otras veces has dicho que es bueno estar en el poder porque es un modo de cambiar las cosas, ¿no? Estos dos modos de ver el mundo son muy interesantes, ¿no? El poder es muy importante, y el primero que habló de eso, de nuevo, vamos a por filósofos, fue Spinoza. A ver, hay 2 grandes filósofos que tratan el poder, ¿no? Uno es grande, pero difícil, que es Maquiavelo. Porque es el primero que analiza cómo es el poder político, cómo se comporta, cómo se adquiere y cómo se pierde, qué habilidades tienen aquellos que logran perseverar y durar, y se equivoca muy poco Maquiavelo. Es así. Y otro es Spinoza, que dice que es que el poder es existir, es decir, que no hay que rechazar el poder. Más bien al contrario, hay que saber qué es e incorporarlo. Porque vivir es tener el poder de seguir haciéndolo. Que dice que somos conatus, somos cosas con fuerza, que existiremos mientras la tengamos para seguir ocupando el mundo. Y eso es maravilloso, es una ontología maravillosa la que Spinoza desarrolla. Ahora bien, ¿qué pasa con el poder? El poder en la democracia es interesantísimo. Y como la democracia es muy joven, lo conocemos todavía poco. Pero hay una cosa que a mí me sorprende. La gente que desconfía más del poder en la democracia, que por ejemplo va menos a votar, que sigue menos la cosa pública, es la que menos poder tiene. La gente que tiene poder, verdadero poder, no se pierde una. Porque sabe que le va mucho en ello. Bueno, mira, en el siguiente vídeo que veremos, que tiene 40 años, es del año 79, no sé si estabas contra el poder o a favor del poder, no lo sé. Venga. Y la mayoría de los partidos políticos, por no decir que todos los partidos políticos celebran también hoy el 25 de mayo. Amelia Valcárcel, ¿en qué van a consistir vuestros actos? Pois, en realidad, de los actos eu creo que podrá falar mellor Xulia, que é la que está mucho máis en el entamo de cuáles son las sucesiones de actos y demás. Bueno, pues Julia Barroso entonces es la que nos va a contar en qué van a consistir estos actos. Bueno, en principio, dado que el día 25 este año cayó en Vienres, y pues el acto político fadrase este día precisamente. A las 8 de la tarde hay una concentración en la Plaza de la Catedral donde fadrase una ofrenda lloreu a la Xunta General del Principado de Asturias na Sala Capitular. Bueno, pues a Amelia le toca ahora insistir un poco en la significación de ese 25 de mayo. Bueno, sí, Concello Bable y Camareta eligieron esta fecha, el 25 de mayo, porque é significativa non por en sí una declaración de guerra a Francia, aunque esto sería muy fuerte para un gobierno cualquiera, para el gobierno de Asturias, más todavía, porque hay que calcular lo que ya era Asturias y lo que ya era la Francia imperialista, ¿no?
pero por la significación que tiene como memoria y recuerdo de la nuestra historia, es decir, por la Xunta Xeneral en sí, como una manera de que los asturianos caigamos en la cuenta de que la autonomía para nós non é un fecho nuevo, y lo que siempre tuvimos en nuestro propio gobierno, la Xunta Xeneral, que tiene que ser reivindicada, que tiene que ser apropiada. Entonces, en este momento en que Asturias necesita la autonomía, todos estamos de acuerdo en ello, lleva no nos parece reivindicar la memoria de la Xunta Xeneral. Prácticamente el significado ideológico resúmese en esto, non é ni nada máis ni nada menos. Es decir, un recuerdo y un homenaje a esta institución que regió el destino de Asturias durante tantos siglos y que lleva a nosotros la representación del autogobierno de Asturias. ¿Tú crees que ese mensaje, esa especie de mensaje que acabas de lanzar, será comprendido por todos los asturianos en tu bable? Hombre, me parece que sí. A mí me parece que sí. La mi familia me entiende. ¿A ti qué te parece? Además, mira, en todo caso ya, puesto es así, lo raro non é que un asturiano fale en asturiano, lo raro é que fale en castellano, porque é mucho más artificioso para él. De todas maneras, si Asturias está tan fundida realmente, que olvidóse de su propia lengua, eso es un problema que tenemos todos los asturianos. Sí, parece, pero solo es eso. Puede recuperarse, puede hacerse. Parece que me enfadé. Qué bonito, ¿eh? Pero hace 40 años se hacían estas cosas en la televisión. Bueno, voy a decir que la profesora de su izquierda que te acompaña es Julia Barroso, ¿verdad? Julia Barroso, sí. Y Barroso Villar. Exacto, y la periodista es Isabel Santarrúa, una reportera de la época, de hace 40 años, de Televisión Española, hija, por cierto, de otro gran reportero en Asturias, Agustín Santarrúa. Estás muy enfadada en esa entrevista, ¿no? Cuando dice tu bable, ¿no? No, sí, bueno. yo creo que me enfadé un poco, pero sobre todo me fijo en... Caray, esa moda de pelo, menos mal que se pasó. No, bueno, pero de todas maneras, está muy bien. El asunto con el asturiano ya importante, porque lo que entonces queríamos es, vamos a ver, recuperación de la autonomía, pero no como una especie de porque le toca a todo el mundo, sino no, porque siempre la tuvimos. Asturias y uno de los territorios históricos, con autogobierno histórico, ¿no? Su propia Xunta Xeneral. Entonces eso nos parecía suficientemente fuerte, sobre todo porque se estaba reuniendo una cosa que no sabíamos a dónde iba a dar a parar, a la que llamaban y acabaron llamando Consejo Regional. Es verdad. Y que nosotros y nosotras queríamos decididamente que fuera Xunta Xeneral del Principado de Asturias, que recuperara el nombre histórico y que recuperara también un autogobierno de determinado nivel. Autogobierno, ¿eh? Se está hablando ahí. Autogobierno de determinado nivel. Yo creo que eso lo conseguimos. Eso lo conseguimos, de vez en cuando se consiguen cosas. Pero mucho más tendremos que hacer en esta Asturias si queremos pintar de qué bien en el conjunto del panorama. Somos un pequeño país, pequeño, bellísimo, extraordinario, que tenemos delante un momento de cambio tan grande. Asturias la cambió la revolución industrial y fabricó una Asturias distinta que ahora marcha. Cerramos la última mina. Tenemos por delante otra cosa. Necesitamos un gobierno sumamente inteligente. Y te emocionas mucho hablando de este asunto de Asturias. Soy muy patriota, yo. Muy patriota, por eso lo digo. La emoción es una emoción patriótica, ¿verdad? La Xunta Xeneral, esa declaración de guerra, ¿verdad? A Napoleón. Nada menos. Nada más y nada menos, por Dios. Oye, vamos a cambiar de asunto, para no ponernos tan nostálgicos. Vamos a este asunto de las religiones, en el que tú te has manifestado muchas veces respecto a que debe ser un asunto privado. ¿Por qué la religión entra tanto en las vidas de las personas? Debe ser algo privado, no debe estar tan presente ni en la enseñanza, desde luego, ¿no? Justo en países donde la Ilustración haya tenido un fortísimo lugar, sí, pero por ejemplo, mira, la religión no es un conjunto de creencias, y es sobre todo un conjunto práctico mediante el cual la gente le da sentido a la vida, a todo lo que fai. Entonces, levantar eso del todo, o pretender levantarlo, es una barbaridad. Ayer había unas imágenes que me pasaron del gran esfuerzo soviético y vi las imágenes tremendas de la destrucción de las grandes iglesias rusas. Están todas de pie otra vez. Sí. Bueno, no solo están todas de pie, Rusia está abominando de su comunismo, si es que lo tuvo, de su socialismo, si es que aquello lo era, y volviendo a encontrar en el patriarcado ortodoxo su esencia última.
Ya. Cuando las sociedades se sienten amenazadas, nunca o casi nunca van hacia adelante. Tienen la tentación de la involución, Claro. de ir a buscar atrás. Cuando el Imperio Romano, vamos a hablar de San Agustín, que es que tengo Sí. yo el día, yo con los filósofos, Sí. ala, pues Sí, esta sí, vez pues San sí, Agustín. de eso se trata. San Agustín vivió en un tiempo dificilísimo. El Imperio Romano estaba a punto de desaparecer. Los bárbaros amenazaban en todas las fronteras. Él, de hecho, murió mientras su ciudad Sí. estaba siendo sitiada por los vándalos. Y todo su pensamiento era oponerse a lo siguiente. Algunos romanos decían, "¿Ves? ¿Sabéis por qué nos pasa todo esto? Abandonamos a nuestros propios dioses. Nos hemos convertido a un culto que nos vino de Oriente, que no tenía nada que ver con nosotros. Nuestros dioses, en consecuencia, nos abandonaron y ahora pereceremos". Solución de Agustín de Hipona. El cristianismo, si algo va a permanecer del imperio, permanecerá. Y gracias al cristianismo el imperio no acabará nunca. Es decir, Agustín sabe, en tiempos de una tribulación enorme, como es sumamente agudo, inteligente, ve que aquello será Ya. lo que aguante. Que tener la nostalgia de Júpiter y de Juno no es suficiente para resucitar el tiempo pasado, ni el poder de Roma. Ahora, ¿acaso Occidente, Europa, América no tenemos grandes desafíos? Claro. ¿Se nos ocurre decir que será Dios quien nos salvará? No, se nos ocurre decir, la religión es muy importante, es extraordinariamente importante, pero la vivencia de la religión de cada persona es privada. Claro. El Estado protege a todas las religiones. Sí, sí. Hay un cosa que respetar importante. Dice, ¿cuándo y cómo? Siempre que entre sí no sean violentas, ni sean violentas y alteren la paz civil. Esa es la paz a la que hemos llegado con la religión, Hasta ahí. la democracia. Y las religiones que son capaces de soportar esa nueva paz se vuelven interesantes, mejoran ellas, mejoran a su Ya. gente. La democracia es una gran aliada del mejoramiento de la religión. Tres cosas más respecto a asuntos en los que tú te manifiestas también con alguna frecuencia. Por ejemplo, tenemos derecho a vivir, claro que tenemos derecho a vivir, pero tenemos derecho a morir dignamente también. Absolutamente, y por eso lo que hay que evitar es el fundamentalismo religioso. Nadie tiene que ser la ética que surge de una conversación abierta entre todos y todas sobre qué es mejor que otra cosa, la que decida y dé las normas por las cuales guiemos lo que vamos a hacer o lo que vamos a permitir hacer. Y desde luego, a día de hoy el consenso está puesto sobre esto. Las personas tenemos derecho a decidir sobre nuestro éxito. Claro. No de un modo absoluto, No, no. pero dentro de las circunstancias. Y no tenemos, por ejemplo, que padecer ningún sufrimiento que consideremos que se puede evitar. Porque ya bastante duro es haberse limitado y mortal. Claro. Como para que el tránsito Sea, a eso que el poeta latino llamó ese sueño que no termina nunca, sí. durísimo asunto, sea además agónico, agónico. Esa terrible palabra Sí. que viene de agón, de luchar. Contra. No, tenemos derecho a pensar sobre el éxito, tenemos derecho a una legislación que lo haga lo más apacible posible. Y si hemos legislado mucho sobre otro asunto también, que es el aborto, sin embargo, ¿por qué nos cuesta tanto legislar más sobre el aborto? Porque es un asunto que siempre está ahí, ¿no? Legislamos, pero parece que no se avanza más. ¿O es suficiente con la No, legislación? pero las sociedades occidentales yo creo que también, Sí. de nuevo, con el caso todavía de varios países de América Latina, el caso de la decisión de una mujer en plazo sobre si quiere seguir un embarazo o no, lo tienen perfectamente claro. Porque lo que hay que tener en cuenta con estas leyes es, primero, que protegen primero la decisión Claro. durante un tiempo. Se protege esa decisión, 12 semanas, 14 semanas. Después se protege la vida fetal no nacida. Es So- decir, sobre lo que no debe
reglamentarse o legislarse es sobre la prostitución, por ejemplo, lo has dicho tú muchas veces, ¿no? Si no, alguien que quiera hacer leyes sobre la prostitución, que pruebe cuando esté mal de fondos a hacer ese trabajo, ¿verdad? Eso es terrible, Yo ¿no? creo justo que es peor. Es terrible. Es peor. En este momento, de nuevo, hay un asunto delante que es un asunto ético. ¿Tiene alguien derecho a comprar a alguien para, sin el interés de ese alguien asegurado de ninguna manera, llevar a cabo con ella o con él actividades sexuales? Pues probablemente éticamente eso es indefendible, Claro. pero es que además de éticamente indefendible tenemos un fenómeno que es la trata, y ese es Claro. política y legalmente indefendible. Pero es un gran negocio, un enorme negocio que está esclavizando a personas cuya vida no queremos ni imaginar. Hay varias cosas que no queremos imaginar. Una es la vida que lleva una mujer que ha sido comprada Sí, y sí. es prostituida. Otra es la vida que lleva un animal que va a ser destinado al sacrificio para que nos Sí. lo comamos. Hay mucho dolor en el que no queremos pensar todavía y vamos a tener que ir abriendo estas puertas. Porque nos cuesta además pensar, es que nos Sí, cuesta. es que cuando una algo es barrera. muy desagradable, sabemos torcer un poco la vista. Ya. Y a veces no, a veces hay que enfrentarse a que hay muchas cosas todavía que hacemos o que dejamos que hagan que tenemos que interrumpir. Bueno, ya que citas a tantos filósofos, citaré yo a Aristóteles para decir que él asegura o dice que la mayor aspiración es ser feliz, ¿no? ¿Tú crees que ser feliz es lo más importante en nuestras vidas, que es a lo que debemos realmente aspirar? Decía Aristóteles eso de ser feliz, pero luego A ver. tenía truco, el ¿Ah, sí? asunto tenía truco, porque él decía que la felicidad consistía en una especie de contemplación. Ah, O sea que no era una felicidad activa, sino que para la persona realmente superior, la contemplación de las grandes verdades, Sí, de la sí. filosofía, de la armonía del universo, era ya la felicidad misma, la Ya. contemplación de la verdad. ¿y qué es la felicidad? ¿Qué es exactamente? Pero esto lo aterrizamos muy bien en la Ilustración, porque la Constitución de Estados Unidos es la primera que dice que Sí. tenemos derecho a ser Al felices. ser feliz, es verdad, es una rareza también, ¿no? Una enorme rareza, Sí, sí. pero está puesta ahí Sí, sí, sí. y es para fijarse y tenerlo en cuenta. Bueno, pues hemos hablado de felicidad. He visto durante todo este tiempo, te has emocionado mucho, pero mucho, porque eres muy patriota. Cuando hablábamos de Asturias, te has emocionado también recordando a Carlos Castilla del Pino. Y te emocionas siempre, sobre todo si yo te digo estos versos últimos, ¿verdad? Serán ceniza, mas tendrán sentido. ¿Qué es lo que más te emociona? ¿Qué es lo que sigue emocionando a Amelia? De este Don mundo. Francisco de Quevedo era un ingenio peculiar con el que a nadie en su sano juicio le hubiera gustado encontrarse. Sí. Sin embargo, ese soneto es perfecto. Quien es capaz de escribir ese par de versos Sí, sí. ha pintado una raya en el mar que sin embargo no se irá nunca. Es fantástico. Nunca podemos saber qué es lo que más es mejor practicar la humildad del que sea lo que tenga que ser. Bueno, ¿y cómo quieres que te recordemos? ¿O cómo te van a recordar? Las dos cosas sirven, ¿no? ¿Cómo quieres que te recordemos en un futuro? ¿Y cómo crees que te van a recordar? Pues la verdad es que no tengo ni la menor idea, pero yo a veces pienso que es una suerte grande poder llegar al mundo y aunque sea con un pequeño infinitésimo que has podido hacer, dejar algo que antes no estaba y que lo mejora. Y que cualquiera que logra hacer eso, que tiene la oportunidad de poder hacerlo, puede darse por bien vivido. O decir, como decía otro de mis maestros, Aranguren, que se nos fue, y Javier Muguerza, que se nos ha ido la semana pasada, Hace muy poco, sí. y que fue también mi queridísimo director de tesis, ¿no? Si esto es la vida, a Aranguren le hicieron una entrevista cuando le quedaba poquito, y él supongo que lo adivinaba. Y dijeron, ¿y usted cómo lo vería? Y dice, pues yo como Nietzsche, si esto es la vida, que vuelva otra vez. Eso es. Bueno, pues hemos empezado hablando de política, hemos hablado mucho de filosofía, sobre todo de feminismo también, pero digo que empezábamos hablando de política, voy a terminar también hablando de política para decir algo que tú recuerdas últimamente en estos últimos días respecto a las últimas elecciones, que el voto que ha resultado de estas últimas elecciones tiene mucho que ver con lo que han votado las mujeres. Sí, porque las mujeres se están convirtiendo cada vez más en un colectivo autoconsciente.
quiere decirse con un colectivo capaz de determinar un cierto nivel de voluntad común. Y ese nivel de voluntad común pasa por admitir o creer y querer una agenda, y sobre todo por no querer poner en riesgo lo adquirido ni tener retrocesos en lo que existe. Vamos a hablar de religión y entenderemos fácilmente lo que ocurre. En el siglo II competían en el Imperio Romano por volverse religión que le diera forma a aquello, varias formas religiosas. Ganó el cristianismo. Tenía muchas ventajas. ¿Cuál fue su mayor ventaja? El apoyo de las mujeres. El cristianismo era una religión de mujeres frente, por ejemplo, a los cultos a Mitra, que eran estrictamente masculinos. Cualquier partido que ponga por delante y deje demasiado notorio un aspecto masculino evidente y sobre todo un aspecto de nostalgia masculina del buen tiempo pasado, cuando las mujeres no eran lo que ahora somos, está condenado a la derrota. Bueno, pues esta mujer que han visto ustedes aquí es feminista, muy feminista, y además le gusta el punto de cruz. Y yo supongo que habrá muchos hombres a los que también les gustará hacer punto de cruz, ¿o no? Pues incluso aunque no hayan estado en un colegio religioso. El padre de Lope de Vega era un maravilloso bordador. Sí, sí. Y cuando Lope de Vega quiere decir de sí mismo que él pertenece a la tradición del arte, se acuerda de que su padre era bordador. Claro. Todos estos que a veces creemos que son cosas femeninas han estado inmensamente repartidas en la historia, igual que lo que creemos que es manera de vestirse masculina, pues también ha estado, por ejemplo, ¿por qué no reflexionamos en que los tacones son masculinos? Claro, es que lo son. Por ejemplo. Sí, sí. No, todo está muy mezclado y lo más maravilloso es poder tener el tiempo, la capacidad y el lugar donde investigar la historia tan interesante que nos permite ver que el presente es solo un trozo. Mary Beard, que fue premio Príncipe de Asturias, recuerdo aquel jurado. Tuve que levantarme muy pronto aquella mañana. Sí, prontísimo, con una huelga de taxis en Madrid a las 5 de la mañana para poder llegar. Mary Beard dice, el sentido que más hemos de desarrollar ahora es el sentido histórico. Bueno, pues yo lo voy a dejar aquí, no voy a añadir nada más que muchas gracias a Amelia Valcárcel por acompañarme en este programa. A todos ustedes les esperamos aquí en un nuevo capítulo de Vidas Públicas, Vidas Privadas. Muy buenas noches. Pues justo, muchas gracias a ti porque me he sentido como en casa. 18 años después, después de todos los vídeos que hemos visto, 40 años después, ¿verdad? 40 Qué maravilla, y podemos contarlo. Hasta la próxima semana.